pues vamos a empezar con el concepto, que es, pues se trata de un escrito en prosa que es riguroso en tono y en la forma. Aborda un tema significativo elegido por el autor y pues más que nada su finalidad es explorar un tema, ya sea que asuma o no una postura respecto al mismo. Y pues más que nada su extensión es súper variable, puede llegar a ser corta de un par de páginas. El ensayo, que es el literario, el académico y el científico. El literario pues es caracterizado por la absoluta libertad en el abordaje del tema, pues no tiene un propósito más que más que el discurrir del propio autor. Por ende esto puede ser lo más subjetivo que se desee, y pues aunque siempre se espera que un ensayo se ofrezca un punto de vista interesante, pues también tiene que ser crítico, culto. El segundo tipo de ensayo del que vamos a hablar es el científico, que pues más que nada el científico son aquellos que son elaborados como con fines de exponer resultados de la experimentación científica, pues detallan teorías obtenidas o generan cualquier otro tipo de forma de conocimiento científico por escrito. Distinta de reportes, informes y otros textos más enfocados como en contar lo sucedido. Y pues normalmente los ensayos científicos ofrecen interpretaciones, lecturas o información más como objetiva, ya que son consumidos como por un grupo de una comunidad muy específica. Por último, el tercero es el académico, que pues es similar al científico, pero pues en este caso es como de comunidades intelectuales, escolares o universitarias, que se ponen como a prueba sus dotes de investigación mediante como que la redacción de ensayos de corte como más formal, expositivo o rigurosamente metodológico, como son las tesis. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre las partes del ensayo. Como tal, el ensayo no tiene una estructura ya planteada de que así se tenga que hacer el ensayo, pero se podría decir a grandes rasgos que consta de 3 partes, que es la introducción, el nudo y la conclusión, o también dicho cierre, como le gusta llamar. La introducción es pues donde se sientan las bases y conceptos mínimos que van a abrirle la puerta al cuerpo del ensayo, o más bien que serán necesarios para que el lector pueda como proseguir. Hay muchas formas distintas de plantear una introducción ensayística, pero siempre cumplen con abrirle la puerta al tema de sus lectores. Luego viene el nudo. El nudo es el corazón del ensayo. Es donde se encuentran las ideas más complejas o donde las perspectivas más retadoras tienen ahí su lugar. Si se trata de un ensayo académico, el nudo incluye los resultados, el debate conceptual, las teorías, etc. Y pues ya en el cierre o en la conclusión, pues es donde brinda al lector las interpretaciones finales de lo ya leído, retomando y resumiendo o repasando los puntos vitales, y así asegurándose de que el camino discursivo del ensayo llegue al punto de llegada, siendo lo más. Pues ya por último, unos ejemplos de ensayos ya para que la idea quede más clara, es el ensayos de Michael Montaigne, ensayos sobre la amistad de Alberto Ninfrías, procrastinar de Gabriel Said y del sentimiento trágico de la vida de Miguel Unam. El siguiente tema son los textos verbales, que pues reciben este nombre porque están compuestos por texto escrito y están acompañados de imágenes que representan personas, lugares u objetos, y pues en conjunto envían un mensaje. Los conceptos del por qué se llama texto icónico verbal. Vamos a averiguar los significados de estas dos palabras y por qué se llama así. Icónico, pues se sabe que es un adjetivo que significa conforme al modelo, pero como tal este significado pues nada resuelve, entonces es necesario rastrear la palabra, y pues así la definición que más se apega para el estudio del tema es la iconología, que viene del griego icon, imagen,
y logos, discurso, y es así como se apega más a la representación de las virtudes, vicios u otras cosas morales con la figura o apariencia de las personas. Y a esto agregamos pues de los animales y las cosas. Y de verbal viene siendo el segundo concepto, que pues proviene del latín verbalis, que es un adjetivo que se refiere a la palabra o sirve de... Y bueno, algunos de los ejemplos del texto icónico verbal es la caricatura, el cómic, el anuncio publicitario, el cine. Bueno, pues la situación comunicativa del texto icónico verbal es caracterizada por el uso explícito de recursos retóricos o figuras retóricas. El siguiente tema es el cuento, y pues básicamente el cuento es una narración breve creada por uno o varios autores. Puede ser basada ya sea en hechos reales, hechos ficticios, y pues básicamente su trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con argumentos que son relativamente características del cuento, que son, bueno, puede ser narrada en primera, segunda o hasta en tercera persona. A diferencia de la novela, pues es una narración muy breve, con una trama muy simple y tiene muy pocos personajes. Pues mantiene la misma estructura que una novela, de una introducción, un nudo y un desenlace. Causa emociones en el lector u oyente pues de manera muy rápida, y también se prefiere abarcar una infinidad de temática o subgéneros como fantásticos, infantiles, policíacos, realistas, cómicos, de terror, de hadas. Pues existen dos tipos de cuentos, que son los populares y los literarios. Los populares son los que son transmitidos a través del tiempo, los que se van contando de boca en boca. Pues gracias a esto existen con ciertas variaciones, más bien dicho, respecto a la historia original. Se desconocen los autores debido a que antes eran más comunes contarlos de manera oral que de manera escrita, y no quedaron registros de los autores. Y algunos ejemplos populares son las fábulas, los mitos y las leyendas. Y en los literarios consiste como en narraciones que son cuidadosamente elaboradas y con una intención determinada, y pues son producto de un riguroso trabajo del autor. Es capaz de crear una historia con un clima particular y que genera emociones en un público específico. Por ejemplo, no es lo mismo un cuento para niños que un cuento para un... Bueno, pues en la estructura del cuento está lo que es la introducción, que describe pues el escenario y una pequeña presentación de los personajes, además de la evidencia, el tipo de narrador y pues cómo será contada la historia, y pues si respeta la línea pues del tiempo o si ocurre de una manera atemporal. Luego viene lo que es el desarrollo o nudo, como lo conozcan, que pues detalla la trama de la historia a través del desarrollo de los conflictos y pues las secuencias de acciones de los personajes. Y ya por último viene la conclusión, que pues o el desenlace o el final, que describe la resolución de los conflictos y de las acciones que tuvieron un lugar durante el desarrollo, y pues puede plantearse como un final abierto, trágico o también uno feliz, entre otros. Entonces, nombra uno de los personajes, que son quien interpreta la historia, el narrador, que es la persona que va a narrar la historia, como lo dice su nombre, quien va a contar la historia. Las acciones, que son los acontecimientos que llevan a cabo los personajes, que le dan cuerpo a la historia. La atmósfera es el clima que adquiere la historia, y el tiempo, que es la duración de la historia. Pueden ser tan solo unas horas, días o hasta años. El formato APA es el conjunto de normas y reglas que están establecidos por la Asociación Americana de Psicología, APA, por sus siglas en inglés, para la elaboración y presentación de trabajos escritos de ciencias de la conducta o de ciencias sociales. El manual de las publicaciones de la APA contienen directrices para todos los aspectos relacionados con la redacción, especialmente en las ciencias sociales.
desde la determinación de la autoría hasta la construcción de un cuadro para evitar el plagio y para la precisión de las referencias bibliográficas. También incluye las directrices para elaborar la página de título, contenido, referencias, tablas y hasta... En el caso del APA debe utilizarse el término de referencias, ya que en APA se referencia a lo que se cita. Es decir, si no lo citas, pues no se debe de referenciar. La lista alfabética y con los datos completos de los trabajos se le llama referencia. Esta lista es la que aparece al final del texto o de cada capítulo del mismo. Las referencias pues deben de contener en lo general 4 elementos, que pues son el nombre del autor, la fecha de publicación, el título de la obra y la fuente de información. Las referencias son el listado de todas las fuentes citadas en el texto, es la cual se incluye al final del documento y pues sus características son: debe estar en orden alfabético, no se pueden utilizar viñetas ni tampoco se debe de enumerar, y el párrafo francés, o también llamado... Los siguientes elementos son las citas bibliográficas, que existe la cita corta y la cita larga. Es un relato que cuenta hechos humanos o sobrenaturales que se transmite de generación en generación, de manera oral o igual puede ser escrita. Se puede transmitir dentro de una familia, un clan, un pueblo, etc. Y pues relatan hechos y sucesos relacionados con la patria, héroes populares, criaturas imaginarias y hasta ánimas fantásticas. Y pues ahora vamos a ver los tipos de leyenda. Número 1, bueno, hay dos, según la temática y según su origen. Según la temática son religiosas, escatológicas, etológicas, y según su origen son locales, urbanas y rurales. Vamos a ver lo que son los elementos: contexto, trama, narrador, personaje. Bueno, pues la situación es la fuerza mayor que se le hace a una sílaba dentro de una palabra. Esto la diferencia así de las demás por su alto tono, intensidad, duración. Y pues en el idioma español existen 3 tipos de acento, que es el ortográfico o gráfico, también llamado el prosódico, y el diacrítico. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre los monosílabos, que pues son las palabras compuestas por una sola sílaba y por tanto pues no pueden llevar tilde. Estos son algunos ejemplos de los monosílabos.